Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El planeta Tarkus había sido arrasado sin misericordia. Nubes ardientes cubrían el cielo y los restos metálicos aún humeaban sobre la superficie erosionada. Las tormentas de plasma habían reducido fortalezas enteras a polvo brillante. Entre ruinas y silencio, un único ser humano caminaba con paso torpe pero decidido: Darío, técnico de comunicaciones olvidado por su escuadrón durante la evacuación. Su traje estaba rasgado, la visera del casco agrietada y las reservas de oxígeno bajaban peligrosamente. Pero en su mano aún sostenía su herramienta portátil de corte, pequeña y vibrante, un simple dispositivo multifuncional con energía limitada. La mayoría lo habría abandonado, pero él no. Una señal. Un pitido leve pero constante. Algo grande respiraba bajo los restos de una torre derrumbada. Darío, con las manos temblorosas, empezó a remover placas metálicas derretidas, usando su herramienta para cortar con cuidado. La señal energética era fuerte y viva. Entre los escombros vio algo que no esperaba: una figura colosal, de piel plateada surcada por heridas oscuras. El rostro estaba parcialmente cubierto de sangre seca. Sus ojos, grandes como platos y de un rojo profundo, lo miraban sin pestañear. Aunque derrotada, no parecía temerosa. Parecía lista para morir, hasta que lo vio. ¿Humano?, murmuró la gigante, con una voz gutural que parecía arrastrarse por su garganta. Darío retrocedió medio paso, pero no huyó. Se quedó ahí, mirándola con asombro, respirando con dificultad. «No sé quién eres», dijo con tono entrecortado, «pero si estás viva, no te voy a dejar así». Ella gruñó con esfuerzo, apenas consciente. El peso de las vigas le comprimía el pecho y una pierna estaba atrapada bajo una estructura quemada. Darío activó el cortador de plasma. La chispa azul iluminó los escombros. Se arrodilló a su lado, su voz temblaba, pero sus manos no. «Esto va a doler», le advirtió. «Hazlo», respondió ella, cerrando los ojos. El metal cayó en pedazos. Durante horas, Darío trabajó sin descanso. Cada corte era un desafío, cada movimiento ponía a prueba su fuerza. Pero no se detuvo. Y ella lo observaba. Lo pequeño que era, lo insignificante, y aún así, su voluntad era más firme que el acero. Cuando finalmente liberó su torso, ella gimió y giró el rostro. Tenía una herida abierta que sangraba con lentitud, una mezcla de rojo oscuro y azul brillante. Sin pensarlo, Darío arrancó un vendaje de su propio equipo y presionó contra la carne alienígena. Luego conectó su unidad médica personal a uno de sus vasos sanguíneos. No sabía si funcionaría. Solo esperaba que sí. La gigante lo miró, atónita. «¿Por qué haces esto?». Darío la miró a los ojos, agotado, sucio, con sudor mezclado en sangre sobre la frente. «Porque estoy harto de ver morir a todos. Porque estás viva. Y eso basta». Ella no supo qué responder. El silencio se apoderó del lugar, roto solo por el sonido leve del vendaje absorbiendo sangre. Entonces, con lentitud, la gigante movió su brazo y, con una delicadeza que contrastaba con su tamaño, colocó su enorme mano alrededor de su pequeño cuerpo humano. No para atraparlo, para sostenerlo. Como si, por primera vez en su vida, temiera que él desapareciera. La noche cayó sobre Tarkus mientras dos almas, imposiblemente distintas, compartían el calor de la supervivencia. Y en ese primer roce, nació algo que ningún informe militar había predicho. Algo que ni el metal, ni la guerra, ni la especie podían evitar. El cielo de Tarkus se había teñido de un púrpura venenoso. Las nubes ardían en silencio sobre la ciudad caída, pero entre los restos de lo que fue una torre de comando, el calor que crecía no venía de las llamas, sino de algo más profundo. Kaara abrió los ojos por completo al fin. Su cuerpo aún dolía, pero la compresión de su pecho ya no era mortal. Había sido liberada, por él. Aquel humano de rostro cansado y manos heridas. Un hombre pequeño para su mundo, y sin embargo, tan inmenso para ella en ese momento. Estaba sentado a su lado, respirando con dificultad. Tenía sangre seca en la comisura del labio y una venda improvisada en el brazo izquierdo, pero aún así no dejaba de vigilar su condición. Revisaba su pulso.
Le tocaba la frente con su palma temblorosa, controlando la temperatura de su piel metálica como si fuera una criatura frágil. Como si importara. Ella apartó su mirada por un momento, avergonzada. Nunca había sentido eso. Nunca nadie se había acercado a ella así, sin miedo. No tienes por qué seguir ayudándome, dijo con voz rasposa. No soy una de las tuyas. Fui enviada a destruir estaciones humanas. Lo sabes, ¿verdad? Darío no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el cielo tóxico por un segundo, luego volvió a mirarla. Sí, lo sé. Pero tú no me has destruido. Y estás aquí. Herida. Abandonada. Eso es todo lo que necesito saber. Kaara lo miró fijamente. El calor que había sentido antes crecía. Darío se levantó torpemente, tropezando un poco por el cansancio. Se quitó la mochila y sacó su último paquete de suero. Sin pedir permiso, le conectó el sistema en el brazo, ajustando el ritmo manualmente. La aguja parecía ridícula contra la dimensión de sus músculos, pero él la insertó con precisión, como si su vida dependiera de eso. Mi nombre es Darío, dijo finalmente, mientras activaba la microbomba de infusión. No soy un soldado. Solo soy técnico. Pero esta herramienta, y la levantó con una sonrisa cansada, salvó tu vida, ¿no? Kaara lo observó con detenimiento. Era ridículo. Un aparato minúsculo, de apenas 20 centímetros, había cortado los escombros que ella no pudo mover. Un gesto insignificante que significaba todo. Te subestimé, admitió ella. Tu tamaño, tu voz, tu cuerpo, todo parecía débil. Pero tienes una fuerza que no entiendo. Una locura. Darío se rió en voz baja. Me han dicho lo de loco más de una vez. Pero nunca con esos ojos. El silencio volvió, cómodo esta vez. Kaara bajó la mirada a su propio pecho, al vendaje sucio pero firme. Luego sus ojos se posaron en el humano. Aún tenía manchas de sangre en las mejillas. Entonces, con lentitud, levantó una de sus enormes manos y le acarició la cabeza. Él se tensó al principio, pero no se apartó. Tu tacto es cálido, susurró ella. Y el tuyo es firme, pero no tembló cuando me tocó. Kaara bajó su rostro hacia el suyo, hasta que sus respiraciones se cruzaron. Aunque él tenía que alzar la cabeza, y ella debía inclinarse como una montaña que se agachaba, sus labios estaban peligrosamente cerca. ¿Sabes que esto es una locura?, dijo él, sin moverse. Sí. Pero ahora mismo, no me importa. Se besaron. Primero con torpeza. Luego con hambre contenida. El contraste de sus cuerpos era brutal. Él, con dedos finos y rostro suave. Ella, con piel áspera, labios duros y una mandíbula capaz de romper acero. Y sin embargo, nada de eso importó. Porque en ese beso, no hubo guerra. No hubo órdenes. No hubo especies. Solo deseo, gratitud y una conexión brutal que ardía por dentro. Kaara lo atrajo hacia su pecho herido. Él se dejó caer sobre ella, acurrucado entre sus brazos gigantescos. La respiración de ambos se sincronizó. Su calor humano le daba paz. Su corazón acelerado le daba consuelo. Por primera vez, no deseaba destruir. Deseaba cuidar. La noche avanzó. No dormían. Solo se abrazaban en silencio, sabiendo que el mundo afuera ardía, pero allí, entre ellos, había una tregua. Una chispa. Un inicio. La noche en Tarkus no era oscura. Era roja. Una aurora envenenada colgaba sobre el cielo, producto de las tormentas de plasma que aún rugían en la lejanía. La atmósfera brillaba con un resplandor constante, pero no bastaba para calentar el aire helado que soplaba entre ruinas. Darío y Kaara compartían el abrigo improvisado bajo los restos inclinados de una nave auxiliar. Había cubierto las grietas con mantas térmicas y sellado el oxígeno en un pequeño campo de contención. Dentro, la respiración de ambos se volvía visible, cálida y constante. La herida de Kaara ya no sangraba, pero su cuerpo gigante seguía débil, agotado. A pesar de ello, no dormía. No podía. No cuando ese humano, tan frágil y tan desafiante, estaba allí a su lado.
Él preparaba una bebida caliente con uno de sus cartuchos de emergencia. El olor a cacao químico llenaba el espacio reducido. Ella lo observaba con ojos entrecerrados, tumbada sobre un lado, sus músculos relajados, pero sus sentidos encendidos. «Nunca imaginé que compartiría una cápsula de calor con un humano», dijo ella, con voz grave. «Y menos en estas condiciones». Darío la miró de reojo mientras sorbía su bebida. «Yo tampoco. Pero debo admitir que me gusta más tu compañía que la de mis superiores». Ella esbozó una sonrisa que torció su labio inferior, dejando ver apenas uno de sus colmillos. «Tus superiores te dejaron atrás. Te consideraban prescindible. Y tu escuadrón intentó matarte. Supongo que no somos tan distintos». Kaara desvió la mirada, seria de nuevo. Sus manos enormes se cerraron en puños por un instante. «Fracasé. Esa es la palabra que usan los míos. Fallé en eliminar una base humana y en proteger los códigos que robé. Por eso me dejaron aquí. Para que muriera entre el polvo». «Entonces estamos empatados», respondió Darío, más cerca de lo que ella esperaba. «Yo también fallé. No seguí órdenes. Me quedé atrás para reparar una antena mientras evacuaban. Me olvidaron. Pero al final, me alegro». Kaara lo miró, confundida. «¿Por qué?» «Porque si no hubiera fallado, no te habría encontrado. No habría visto tus ojos bajo esos escombros. No habría sentido esto». Ella tragó saliva con fuerza. Sus emociones eran un campo que no dominaba. Estaba entrenada para combatir, para ejecutar sin dudar. Pero no para enfrentar lo que ese humano estaba provocando en su pecho. «¿Qué sientes, humano?» Darío se inclinó lentamente, dejando su taza a un lado. Sus dedos se apoyaron en la piel fría de su muslo, subiendo poco a poco, con respeto, con intención. «Siento que quiero cuidarte. No sé si es locura, deseo o algo más, pero quiero verte respirar, quiero oír tu voz, quiero tocar tu piel sin urgencia, sin miedo». Kaara cerró los ojos, atrapada entre la incredulidad y el deseo. Nadie la había tocado así. Siempre había sido un arma, una amenaza, una presencia temida. Nunca una mujer. «Eres valiente, humano. Podría aplastarte con un gesto. Pero no lo harás». «No», susurró. «No lo haré». Se inclinó hacia él, con una lentitud cargada de tensión. Su boca rozó la suya, más suave que antes, con intención clara. Esta vez, no fue un choque de necesidad. Fue una caricia. Fue ternura salvaje. Él deslizó sus manos por su cuello musculoso, sintiendo los latidos irregulares de su pulso. Ella lo atrajo con un solo brazo, presionándolo contra su cuerpo caliente. No fue una rendición. Fue una entrega. Los minutos pasaron sin que nadie hablara. Se abrazaron. Se respiraron. Kaara deslizó su rostro contra el cuello de Darío, aspirando su olor humano, ese sudor mezclado con metal, con sangre y con fuego. Él enterró sus dedos entre sus cabellos gruesos, acariciándola como si fuera lo más natural del universo. La tormenta rugía afuera, pero adentro solo reinaba un temblor distinto. Uno que no venía de la guerra, sino del deseo. «Dime la verdad», susurró ella, con voz ronca y húmeda. «¿Qué es lo que más temes?» Darío no dudó. «Perderte antes de haberte conocido del todo». Y con esa confesión, la noche se volvió más intensa. Porque el miedo, cuando se enfrenta junto a alguien, deja de ser miedo. Se convierte en deseo, en impulso, en amor que apenas empieza. La cápsula de contención ya no podía sostener la temperatura adecuada. El aire comenzaba a volverse pesado, saturado por el esfuerzo de los sistemas de reciclaje. Darío revisaba los niveles con rapidez, mientras Kaara, sentada contra la pared de metal fundido, observaba en silencio. El amanecer en Tarkus era artificial, un resplandor violento de partículas ígneas que teñían todo de naranja ácido. Ambos sabían que el tiempo se agotaba. Kaara se irguió, con esfuerzo. Su cuerpo, aunque mejorado por la tecnología genética de su especie, seguía resentido. Aún así, al verla así, desnuda en su grandeza, con cada músculo tenso y su mirada fija en el horizonte en ruinas,
Darío sintió algo que iba más allá del deseo. Era admiración. Devoción. No deberías moverte tanto, murmuró él, acercándose. Todavía tienes el tejido dañado en el costado. Mi cuerpo puede sanar, respondió ella con la voz baja, pero decidida. Lo que no puedo ignorar es lo que sentí hace unos minutos. Darío se detuvo. Ella lo miró con una intensidad que lo atravesó. Cuando te tuve entre mis brazos, cuando me besaste con esa boca humana, supe que ya no había marcha atrás. No para mí. Él respiró hondo. Se acercó. Puso su frente contra la de ella, aunque para lograrlo tuvo que subir a una pieza metálica. Entonces no la habrá para ninguno de los dos. Un pitido interrumpió el momento. Darío giró hacia su dispositivo de rastreo. Una señal. Una transmisión codificada que no provenía de sus sistemas. Al ver los datos, su rostro se tensó. Kahara, es una nave. No es humana. Ella no respondió al instante. Cerró los ojos. Sintió la vibración en el aire. Era familiar. El zumbido del motor de pulso, las interferencias magnéticas. Eran de su flota. Habían vuelto por ella. No vienen a rescatarme, dijo finalmente. Vienen a terminar lo que empezaron. Me declararon traidora cuando dejé de transmitir. Darío miró el cielo con los labios apretados. Sabía que no podrían escapar a pie. La nave descendería cerca. Y con seguridad, vendría con una escuadra de élite. No pienso dejarte morir aquí, le dijo, con voz baja. ¿Y qué vas a hacer tú, humano? ¿Detener una patrulla armada con tus manos desnudas? Él caminó hasta su mochila. Sacó su lanzador portátil de pulsos, el mismo que usaba para reparar estructuras. Luego tomó su herramienta de plasma. Tal vez no puedo vencerlos, pero puedo retrasarlos. Puedo distraerlos lo suficiente para que tú huyas. Kahara se le acercó de golpe. Su sombra lo envolvió. Se agachó y lo tomó del rostro con una fuerza contenida, una mezcla de rabia, miedo y deseo. No me conoces si crees que voy a dejarte morir por mí. Si uno de nosotros muere, morimos los dos. Darío sintió como el calor de su aliento le rozaba la boca. Entonces luchamos juntos. La nave apareció entre las nubes negras. Como un depredador. Las luces de rastreo barrieron el campo de escombros. Ellos se separaron, como dos sombras que se preparaban para lo inevitable. Kahara recogió una lámina gruesa de metal, la dobló con sus propias manos y la transformó en una lanza improvisada. Darío ajustó los niveles de su lanzador y ocultó la herramienta en su muñequera. Cada movimiento era tensión. Cada mirada entre ellos era una promesa silenciosa. Cuando termine todo esto, murmuró él. Te llevaré lejos de este planeta, respondió ella, sin dudar. A donde nadie se atreva a tocarnos. Ni humanos. Ni los míos. La compuerta de la nave se abrió en el aire. Varios cuerpos blindados descendieron en formación. El aire se tornó aún más denso, como si el planeta supiera que estaba a punto de presenciar algo fuera de toda lógica. Una gigante guerrera renegada y un técnico humano enamorado, decididos a enfrentarse al fin del mundo, juntos. No hablaron más. Ya no hacía falta. La batalla comenzaba. Y en el centro de la tormenta, el amor que habían creado ardía más fuerte que cualquier rayo en el cielo. La nave descendió como un monstruo de acero vivo, sus motores rugiendo contra la tierra devastada de Tarkus. El aire se volvió opresivo, saturado de polvo y energía estática. Las compuertas se abrieron con violencia y la escuadra cayó como una lluvia negra. 5 soldados de élite, envueltos en armaduras tácticas oscuras como la noche, sus cascos ocultando todo rastro de emoción. Kahara no se movió. De pie sobre una colina de escombros, la lanza improvisada descansando en su mano derecha, el torso vendado y aún sangrando levemente, parecía una diosa caída, dispuesta a incendiar el cielo. Sus ojos, ahora más rojos que nunca, no mostraban duda. Solo rabia contenida. Y algo más profundo, una necesidad de proteger. Darío estaba a su lado, su lanzador portátil listo, aunque sabía que era poco más que una amenaza simbólica. Su verdadera arma no era la que sostenía, era la voluntad con la que la sostenía. El primer disparo rompió el aire.
Kaara se adelantó como una bestia salvaje, el metal de su lanza desgarrando la tierra a cada paso. Los soldados abrieron fuego. Bolas de energía silbaron a través del campo, estallando cerca de ella, una rozándole la espalda. No se detuvo. Rugió con una furia tan salvaje que incluso los soldados, entrenados para no temer nada, se replegaron. El primer impacto fue brutal. Kaara se lanzó contra el más cercano. Su lanza atravesó el torso de la armadura como si fuera papel. Levantó el cuerpo aún convulsionando y lo arrojó contra los demás con una fuerza sobrehumana. Los otros 4 dispararon sin pausa. Cada impacto quemaba su piel, pero no retrocedía. Darío se había movido por el flanco, cubriéndose detrás de placas y torres caídas. Apuntó con precisión quirúrgica y disparó al generador de uno de los soldados. El pulso desactivó el escudo de energía durante un segundo. Kaara lo aprovechó. Saltó sobre él con ambas manos y lo aplastó contra el suelo, hundiendo su puño en la cara metálica del casco. Cuando se levantó, tenía sangre negra en los nudillos. Respiraba rápido. Estaba viva. Estaba despierta. Pero uno de los soldados se escabulló. Lo vio. Darío. Él no tuvo tiempo de esquivar. El disparo lo alcanzó en el costado, lanzándolo contra un muro derrumbado. El dolor fue inmediato, como fuego líquido perforando su carne. No gritó. No se rindió. Solo apretó los dientes y se arrastró detrás de la cobertura. Kaara lo sintió. Lo supo. Algo dentro de ella estalló. No pensó. Corrió. Gritó su nombre como si lo arrancara del alma. Darío. El último soldado giró hacia ella, disparó una ráfaga completa. Las balas de energía estallaron en su pecho, en su hombro, en su muslo. Pero ella no se detuvo. Sus músculos ardían, su cuerpo sangraba por todos lados, pero siguió avanzando, impulsada por algo más grande que cualquier misión o deber. Amor. Lo alcanzó con un salto. Lo derribó. Lo despedazó. Lo rompió con sus propias manos, desgarrando la armadura como si no fuera más que un insecto molesto. Cuando todo quedó en silencio, cayó de rodillas junto a Darío. Su mano temblaba al tocar su rostro. Él respiraba. Débil, pero respiraba. Ella lo abrazó con todo su cuerpo herido, acunándolo entre sus brazos gigantes, presionando su frente contra la suya. «No te mueras», susurró, con voz quebrada. «No ahora. No después de todo lo que hicimos. No cuando apenas empezábamos a vivir». Darío levantó su mano con esfuerzo, rozándole la mejilla. «Tú eres lo mejor que me ha pasado, en 2 galaxias enteras», dijo con una sonrisa débil. Ella lloró. Lágrimas gruesas, oscuras, que resbalaban por sus pómulos y caían sobre el rostro de él. Y luego lo besó. Lo besó como si el mundo pudiera salvarse en un solo contacto de labios, como si su aliento pudiera devolverle vida. Lo besó hasta que tembló. Hasta que supo que él estaba aún con ella. La batalla había terminado. Pero lo que sentían, recién comenzaba a arder. En un rincón olvidado de un planeta roto, una guerrera que una vez fue un arma y un humano que una vez fue invisible, se sostenían el uno al otro, sangrando, vivos, amándose entre el polvo y las estrellas rotas. La batalla había terminado, pero el silencio que la siguió no era de muerte. Era de alivio. De milagro. Kaara cargaba a Darío en sus brazos, con una ternura salvaje que contrastaba con su cuerpo manchado de sangre y quemaduras. Sus pasos eran lentos, pesados, pero firmes. Cada latido que sentía en el pecho de él era una victoria personal, un golpe a todo lo que alguna vez creyó sobre los humanos, sobre sí misma. La nave que los había atacado seguía ahí, flotando, sin tripulación. Kaara la miró con ojos decididos. La tecnología no era ajena para ella. Después de todo, había nacido en una cuna de guerra. Sabía cómo reconfigurar los sistemas. Sabía cómo volar. Lo que nunca había sabido era para qué hacerlo. Ahora tenía una razón. Dentro de la nave, el aire olía a ozono y muerte. Kaara lo colocó en una camilla de tratamiento automático y comenzó a trabajar. Extrajo células regenerativas, redirigió energía a los sistemas médicos, conectó el suero vital al cuerpo de Darío con sus propias manos.
Y mientras la máquina hacía su trabajo, ella se sentó a su lado, sin apartar la mirada, con el rostro tenso, los labios apretados y el alma colgando de un hilo. «No puedes dejarme ahora», susurró. «Me hiciste sentir cosas que creí imposibles. Me salvaste cuando ni yo misma lo hubiera hecho. Pasaron horas. Tal vez un día entero». Y entonces, Darío abrió los ojos. La primera imagen que vio fue a Kahara, dormida sentada junto a él, con el rostro inclinado, sujetando su mano humana entre sus dedos gigantescos. Sonrió, y con la voz apenas audible, dijo su nombre. Ella se despertó con un sobresalto. Al verlo consciente, su expresión cambió. Se arrodilló de inmediato a su lado, cubriéndole de besos la frente, los pómulos, la boca. Lloró. Rió. Lo abrazó tan fuerte que casi lo lastima de nuevo. «Pensé que te perdería. No te desharás de mí tan fácil», murmuró él, apretando su mano. «¿Dónde quieres que vayamos?», preguntó ella, sin pensar, como si ya todo estuviera decidido. «El universo es grande. Podemos escondernos. Podemos empezar algo nuevo donde nadie nos mire como errores ni amenazas». Darío la miró con una calidez profunda. «A donde estés tú, ese será mi hogar». Ella bajó la mirada, vencida por el amor, por la humanidad que había descubierto dentro de sí. Nunca pensó que un ser tan pequeño pudiera cambiarle la vida. Nunca pensó que querría construir algo que no fuera destrucción. Semanas después, la nave abandonó el sistema Tarkus con rumbo desconocido. A bordo, un humano y una gigante que ya no pertenecían a ningún bando, a ninguna guerra. Habían dejado atrás todo lo que les fue impuesto: órdenes, odio, divisiones. Se establecieron en un planeta verde, remoto, sin nombre en los mapas. Allí, Kahara cultivaba la tierra con manos fuertes, construyendo hogares con piedras que antes habrían sido armas. Darío creaba tecnología simple pero eficaz, como siempre. Juntos construyeron más que una casa. Construyeron paz. Con el tiempo, su amor se volvió leyenda entre los pocos que los conocieron. Y aunque ella seguía siendo una figura colosal, una sombra imponente sobre la tierra, a su lado siempre caminaba un hombre pequeño con ojos fieros, cuya única herramienta, al final, había demostrado ser lo más poderoso de todo: su corazón. Y cada noche, bajo un cielo limpio y sin fuego, Kahara lo tomaba entre sus brazos, y le susurraba al oído que había algo más fuerte que el destino. Lo habían probado. Y lo seguirían probando, vida tras vida. Juntos. Felices. Hasta el fin de las estrellas.